te doy la bienvenida a Campus Podcast. ¡Vamos, que estamos de estreno! ¡Venga! Aquí estoy con mis compañeros Oliver Oliva y José Antonio Gelado. Hola. Damos inicio a este nuevo podcast, Campus Podcast. ¿Qué vamos a tener en Campus Podcast? Bien, vamos a hablar de la actualidad del podcast, vamos a hablar sobre nuestras creaciones, vamos a invitar posiblemente amigos y amigas a hablar también de podcast. Esto va a ser Campus Podcast en campuspodcast.es. Para que veáis cómo se reaprovecha el contenido, que es uno de los contenidos de nuestro curso. Practicando con el ejemplo, exactamente. Completamente. Pero vamos a estar los tres, nos vais a tener semanalmente aquí en Campus Podcast y vamos a, sobre todo, creo que lo vamos a pasar muy bien. Los tres somos amigos, somos compañeros y creo que vamos a trasladaros esta amistad que tenemos, pero siempre donde el podcast va a ser nuestro tema de conversación habitual, como suele ser habitual en nuestra llamada por teléfono y todo. No es lo raro. En campuspodcast.es. El pozo guardaba secretos inconfesables. Sucesos ocultos tras diferentes formas de silencio que de generación en generación fueron pasando de miembro a miembro de la familia. Nadie nunca se había atrevido a romper la cadena de interrogantes engarzada tiempo atrás. Hasta aquel día. Era mediodía y el sol caía a plomo sobre el terreno yermo. Las piedras, dispersas por el suelo, junto a la hojarasca de la tierra baldía, parecían querer reventar, incapaces de soportar el calor acumulado. Un impulso instintivo le hizo precipitarse sobre el brocal. Asomado a lo que parecía la puerta de acceso al centro de la tierra, se dejó acariciar unos instantes por la sutil corriente de aire que ascendía como un remolino de las entrañas de aquella boca oscura en cuyo interior un brillo lejano llamó su atención. Armándose de valor, estaba decidido a violar siglos de misterio, a romper para siempre los patrones que su familia arrastraba desde el origen. Cuando la fortuna entró en las vidas de aquellos antepasados, fundadores de una saga venida tan a menos como el terreno que pisaba. Atado a la cuerda que previamente había hecho firme en un reseco tronco próximo, fue descendiendo hasta llegar a introducir su cintura en el agua maloliente. En uno de los numerosos recovecos que el muro de roca presentaba, un cofre deteriorado por el paso del tiempo dejaba ver su interior de brillante dorado. Monedas de otro tiempo asomaban para disipar los secretos que, como una niebla densa, envolvía la estirpe a la que pertenecía. Acuñadas en oro, aquellas monedas conmemoraban el lucrativo negocio familiar del comercio de almas y del tráfico de cuerpos a través del océano. Había descubierto la herencia de una fortuna maldita. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. Llegamos con retraso porque no ha sido una semana normal. También el apagón ha afectado a la frecuencia con la que habitualmente publicamos. Y es una pena, porque el episodio de hoy viene cargado de historias de mar. Y vaya historias. Nos nutrimos del material que hemos recabado el pasado fin de semana en el encuentro de navegantes que tuvo lugar en Castellón, organizado por Paula Gonzalvo de Allende los Mares. Cita que va por su tercera edición y en la que hemos tenido la oportunidad de conocer personas que cuentan su vida a lomos de crestas espumosas y amaneceres no siempre bucólicos. Gente de mar, en definitiva. Allí tuvimos la ocasión de conocer el proyecto en el que ya trabajan de cara al próximo año Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez de Alegría Marineros. Una aventura con mayúsculas, que reúne todos los ingredientes para convertirse en una de las mayores gestas jamás contadas. Y no exagero, es una vuelta al mundo, sí. Pero el desafío técnico que representa la convierten en una circunnavegación que, de completarse, como digo, puede suponer todo un hito. Y no adelanto más en esta presentación porque serán ellos, sus protagonistas, quienes tendrán ocasión en este capítulo de adelantarnos parte de su plan. Si estás pensando en construir tu propio barco, tal vez la experiencia adquirida por Joaquín Verdeguer te interese. Vive en el Pangea, el barco de creación propia que ha proyectado para adaptarlo a sus necesidades de navegación, convirtiéndolo en su casa. O tal vez tengas un barco de eslora reducida que no llega a 8 metros y consideras que solo puedes moverte a unas pocas millas de tu puerto base. Álvaro González de Aledo te demostrará que, según que viajes, el tamaño no importa. A bordo del Corto Maltés ha dado la vuelta a la península, navegado frente a la Torre Eiffel y surcado las aguas del Támesis bajo el Tower Bridge.
Y si lo que realmente te gusta es navegar en familia y convertir el barco en un templo de la creación a través de la música y la literatura, no te pierdas la charla que mantuvimos con Ana Claver y Juan Basols. Además de todo esto, el encuentro de navegantes también fue un lugar para compartir. Es lo que hice con mi colega, a quien considero amigo, después de la grata conversación que mantuvimos, porque tuve la ocasión de hablar con Nacho Gómez Zarzuela, que como buen periodista especializado en náutica y vela deportiva, allí estaba para dar contenido a su podcast, El Role. Comenzamos, pero antes te recuerdo que sigue abierto el crowdfunding impulsado por Pilar Pasanau para que colabores con su aventura de vuelta al mundo en regata, en la Mini Glove Race, la regata en la que Pilar está haciendo, por cierto, un fantástico papel. Venga, al lío. Como hemos dicho en la presentación, este capítulo se nutre del material recogido en el Encuentro de Navegantes, celebrado el pasado fin de semana en Castellón. Sin duda, uno de los platos fuertes del evento se lo reservaban Paula Gonzalvo, de Allende los Mares, y Pedro Jiménez, de Alegría Marineros. Ya sabes, pareja náutica, creadores de contenido con miles de seguidores en redes sociales, que se han propuesto el más difícil todavía. El proyecto en el que trabajan lo dieron a conocer en el encuentro. Fue, por así decirlo, el anuncio oficial de una aventura que muy pocos han intentado. Una vuelta al mundo a vela, pero no una vuelta cualquiera, siguiendo las rutas ya conocidas, ¿no? La vuelta al mundo circunnavegando los polos. Has oído bien. Partiendo de España rumbo a la Antártida, bajando por el Atlántico para rodear posteriormente el continente austral y ascender por el Pacífico con el objetivo de cruzar el paso del noroeste y regresar al punto de partida. Toda una aventura de gran complejidad técnica, con ventanas para la navegación limitadas en entornos realmente complejos, condiciones meteorológicas extremas, zonas de difícil acceso en caso de rescate, en fin. Con Paula y Pedro tuvimos ocasión de hablar y anticipar algo de lo que será, sin lugar a dudas, el proyecto más ambicioso del próximo año, 2026, en materia de navegación oceánica. Nos hemos propuesto navegar saliendo del meridiano 0, rumbo sur, y dar la vuelta a la Antártida para volver a hacer rumbo norte por el meridiano 180. Es decir, navegaremos los 5 océanos, llegando a los 2 círculos polares, tanto antártico como ártico. Pedro, circunnavegaréis el continente antártico en latitudes muy australes, como comentasteis en vuestra ponencia, y es así, las regatas de vuelta al mundo pues tienen unas limitaciones, ¿no? Hay una determinada latitud de la que no pueden pasar por el riesgo en el que se pueden encontrar de icebergs y etcétera, ¿no? Claro, ese riesgo también está para nosotros, ¿no? Pero bueno, nosotros pretendemos entrar en el círculo polar antártico en el sur y además parar en Bahía Ballenas y dar un pequeño homenaje o lo que podamos a Amundsen, que es donde empezó su conquista hacia el Polo Sur. Sí, va. Pasó el noroeste, la verdad es que vamos para allá. Claro que hay riesgo, pero bueno. Sí, lo que comentábamos, Jorge, es que estamos en una etapa de planificación y esta ruta que ahora mismo os estamos contando es flexible, porque nosotros estamos ahora documentándonos con todo detalle de todo lo que podemos de esta travesía, pero no tenemos mucha información, no te creas que estamos encontrando demasiados referentes, entonces todo lo que estamos intentando creer que podemos hacer, hasta que no lo vivamos, no vamos a saber si podemos hacerlo. Sí, claro, efectivamente, así es. Algunos de vuestros inspiradores, el famoso navegante Jimmy Cornell, ¿no? Está en vuestra lista de favoritos, ¿no? ¿En él os habéis inspirado para llegar Sí. a pensar en hacer algo así como lo que estáis contando? O sea, nosotros antes de que él propusiera el High Latitude Challenge, que lo propuso hace unos meses, nosotros ni siquiera pensábamos en hacer un proyecto tan grande, ni siquiera una travesía juntos así, porque yo me acababa de comprar un barco. ¿Sí? Entonces sí que podemos ir en tándem, podemos hacer flotilla, pero hacer otra vez algo tan grande, porque nosotros habíamos ya navegado por la Antártida, siempre en un mismo barco, ¿no? Por los mares del sur en invierno, en el Pacífico, pero hacer algo así, juntos otra vez, revivir oye, ¿y por qué no? ¿No? Y hacerlo ha sido gracias a Jimmy Cornell. Bueno, conocéis todos los océanos, ¿no? Que se pueden ya conocer, Pedro. Sí, bueno, todos todavía no. El Índico yo todavía no lo he navegado nunca. Y quiero resaltar que para mí Jimmy Cornell siempre he ido de la mano de él, ¿no? Ese libro que yo llamo el libro de los sueños, para mí ha sido mi Biblia desde hace muchos años que navego. Así que por él vamos a darle.
No, yo esto de todos los océanos lo digo porque el paso del noroeste no es plato fácil. ¿Cómo lo tenéis contemplado? No sé si a esto le habéis dado alguna vuelta. Bueno, de la información que vamos recabando, el paso al noroeste se puede pasar desde julio hasta septiembre. Nuestra idea es llegar en junio y también está un tema de la suerte porque en los últimos años se está abriendo, pero puede ser que este año no se abra. No, eso también puede pasar. Entonces, bueno, vamos a intentar llegar en el momento adecuado e intentar pasarlo. Vamos a ver qué pasa. Es parte de la aventura, claro. Sí, todavía no conocemos mucho, pero sí que estamos investigando que depende del año, conviene más una dirección u otra, ¿no? Del este al oeste o del oeste al este. Y nosotros hemos decidido, aún sin esa información, hacer el paso del noroeste al final. ¿Por qué? Porque como es lo que no conocemos y la parte más complicada, que quizás se cierre el mar, por lo menos, si finalmente no llegamos a dar esa vuelta al mundo completa, que nos lo impida el hielo, que no sea otra cosa. Claro, sí, que sea al final, que hayamos vivido gran parte de la aventura. Sí. Paula, además esta aventura, más allá de ser una aventura a vela, esto tiene otras finalidades, ¿no? Una finalidad científica, didáctica, como habéis comentado. Queréis implicar también a los colegios para que los chavales, como hacen en Francia, por cierto, cuando hay regatas de vuelta al mundo, en muchas escuelas van siguiendo los barcos y van aprendiendo cosas, ¿no? Matemáticas, meteorología, etcétera, ¿no? Algo de eso tiene esto. Es que nosotros, claro, cuando propusimos esto sobre la mesa dijimos, vale, primero era algo personal, ¿no? Y cuando empezamos a ver el alcance que podía llegar a tener y el altavoz que podíamos llegar a ser también al compartir esto, porque es muy grande y muy motivador, dijimos, es que no solo es a nivel náutico, esto ya es a nivel también científico, que vamos a navegar por los 5 océanos, es también a nivel educativo, los niños pueden, además de motivarse motivarse en sí, lo que también pueden hacer, y ya lo hicimos en un proyecto anterior que era Stella Oceani, es poder ceder datos para que en las asignaturas puedan usar esos datos y puedan llegar a ver también el uso real de estos datos, que no sea solo matemáticas, el sumar y restar algo que no saben para qué. Si pueden usar esto y decir, ostras, es que sirve, yo creo que el proceso de aprendizaje es mayor. Pedro, el doblón y el Copérnico doblón, ¿en qué barco vais a hacer esta travesía? No, pues esta gran aventura la vamos a hacer en el Copérnico doblón. Y el doblón, bueno, pues si tiene que quedarse esperando un año a que su armador haga lo que tenga que hacer, y si navega, que navegue, pero para nosotros este proyecto que vamos a dar de la vuelta vertical es que para mí se está convirtiendo, a partir de hoy que lo hemos sacado a la luz, en el proyecto más importante de mi vida, por lo menos. Así que ya solamente pienso en el Copérnico doblón, en la vuelta al mundo y en darle caña. Sí, porque tú además vas de reto en reto y una de tus grandes figuras es Juan Sebastián del Cano, como no puede ser de otra manera, ¿no? Tenía un reto que era que lo sigo teniendo, tengo un reto que es dar la vuelta al mundo a contracorriente, como lo hizo Juan Sebastián Elcano, en homenaje a Juan Sebastián y a los grandes navegantes, que he aparcado, pero solamente por una temporada o dos como mucho, porque cuando terminemos esta vuelta vertical, pues en cuanto pueda voy a retomarme con eso, porque me gusta mucho la historia y quiero hacerlo. ¿Qué características son las del Copérnico doblón para que hayáis pensado precisamente en este barco para un desafío de esta índole? Claro, el Copérnico doblón es un barco que navegamos desde hace ya como 7-8 años, con el que hemos ido 3 veces a la Antártida. Hemos estado por el Pacífico, o sea, es un barco que conocemos bastante, es un barco de aluminio, entonces no es que pensemos que en el catálogo del barco pensamos que vale, sino que ya hemos navegado entre hielos, ya nos hemos dado algún golpecito con algún hielo, y entonces creemos que es la mejor herramienta que tenemos, sobre todo es la que tenemos, ¿no? Pero creo que es muy válido para hacer este proyecto. Es súper válido, es un barcazo, navega muy bien, da igual lo que hayamos vivido a bordo, en ese barco da muchísima seguridad. De verdad, es el barco para hacer esto. Bueno, vamos al lío. Hablamos del proyecto, hablamos del barco, hablemos de la tripulación. ¿Cómo está eso? Pues de momento, Pedro y yo pusimos también sobre la mesa, dijimos, bueno, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿No? Que el momento adecuado nunca se sabe cuándo es, porque yo también me acabo de comprar un barco y bueno, Pedro también anda con bastantes proyectos. Y dijimos, sí, lo hacemos. Vale, el siguiente paso es, apartamos los otros proyectos por 9 meses, 10 meses, y ahora es cómo lo hacemos y con quién, ¿no? Sabemos que no es una venta plaza a plaza ni por travesías, sino que lo que nosotros estamos buscando ahora es un equipo de personas polivalentes que puedan llegar a completar
la tripulación y que puedan ayudar en el tema también de las cámaras, del motor, o sea, que formemos un equipo que podamos ayudarnos en todos los temas que puedan llegar a salir. Uh-huh. Hablamos de la tripulación, pero claro, cuando hablamos de tripulación hablamos de los que van en el barco, ¿no? ¿Y qué pasa con los que se quedan en tierra? Hay un equipo de tierra que en una aventura de estas características no es menos importante. Sí, no es menos importante, no, es muy importante. O sea, el tener en tierra un equipo que nos pueda suministrar cualquier tipo de repuesto que necesitemos, cualquier cosa, desde documentación con las autoridades, porque puede pasar, con los seguros, con cualquier, mantener la comunicación con tierra de este canal, que vamos a abrir un canal en directo, que esto también va a ser nuevo, ¿no? Creo que nunca se ha dado una vuelta al mundo contándola y usándola como una herramienta para todo tipo, ¿no? Pues la verdad es que el equipo de tierra pues es importantísimo. Eso es otra, porque los seguidores que tengáis de esta aventura os van a poder seguir minuto a minuto, ¿no? Prácticamente. Sí. Es algo en lo que estamos pensando, estamos viendo la viabilidad de este proyecto, porque al ser tan nuevo también tenemos que ver cómo vamos a poder llegar a transmitir tantos gigas seguidos, aunque Starlink esté funcionando, a ver cómo lo hacemos, pero sí, nuestra intención es poder compartir. Y también esto sirve de aprendizaje, porque al final tú cuando sigues una vuelta al mundo, si tú te fijas en la meteo y sabes a la velocidad a la que van, pues bueno, ya te da mucha información y empiezas a ver qué estrategias se están empezando a tener. Pero imagínate que además puedes ver el estado de la mar, cómo ponen las velas, o sea, ver todo lo que está sucediendo en cubierta y lo que hay en el mar, viendo la meteo y los datos del plotter. O sea, los datos... Opiniones... ¿no? Y haciendo consultas, porque nos van a valer, muchas opiniones nos van a valer a nosotros, o sea, va a ser como un viaje interactivo, casi, nosotros estamos navegando y ellos también van a poder navegar en directo y poder incluso ayudarnos a tomar decisiones. Sí, va a ser muy interesante, la verdad. Está maravillosa, o sea... Va a ser más de 6 a bordo. Sí, espero que seamos 600.000. No, sin duda. Y además es verdad lo que apunta Pedro. En eso yo no había caído. Tenéis un equipo de tierra, pero en realidad el equipo de tierra es, si nos ponemos a pensar, es mucho más extenso, ¿no? Son todos aquellos que os sigamos y que en algún momento dado pueda haber un comentario que os ilumine, ¿no? Que pueda decir, pues que nos ha dicho esto tiene razón, mejor lo hacemos de esta manera, ¿no? Claro, que participar, sentirse partícipe del proyecto. Claro, o sea, esto es infinito. Sí, desde luego. Qué maravilla, ¿no? Y sobre todo me encanta lo de una herramienta para la educación. Luego también vamos a dar visibilidad a una asociación de las llamadas enfermedades raras, de artrogriposis múltiple congénita, que me toca muy de cerca, y a ver si damos un poquito de energía y ganas para que las autoridades ayuden a que este tipo de personas con esta patología pues puedan mejorar su vida. Uh-huh. Vamos a por todas. Así que a la finalidad pedagógica, la científica, la propia de la aventura, se une esta que tú también comentas, Pedro, la solidaria. Efectivamente, y la solidaria y social, claro que sí, artrogriposis múltiple congénita. Recordarlo porque lo vais a oír muchas veces, ¿eh? Os voy a taladrar la cabeza con ello. Tenéis que aprender qué es. Bueno, y ya para terminar, ¿cómo se puede uno informar? No sé si a través de internet tenéis una web ya habilitada, ¿hay algún tipo de datos? ¿Se puede acceder de alguna forma a este proyecto? Nosotros estamos en desarrollo de una web que es muy probable que cuando salga esta entrevista ya esté. Se llama vueltavertical.com. O sea, en la vueltavertical.com. Claro, pero si no se encuentra todavía disponible, nosotros en muy breve... seguro lo vamos a contar en redes. Ha sido primicia en el encuentro de navegantes y estamos digiriendo a ver cómo lo vamos a transmitir también en redes sociales. Sí, pero si quieres seguir la evolución de este gran proyecto, pues puedes seguirlo por Allende los Mares, por Alegría Marineros, en sus redes de Instagram, YouTube, en Facebook, en todo, y luego pues habrá una página web que se va a llamar La Vuelta Vertical, que se llama La Vuelta Vertical. Uh-huh. O sea que si nos quieres encontrar lo tienes muy fácil. Pues desde A Son de Mar también ponemos a vuestra disposición humildemente las redes que podamos manejar para que ahí también los oyentes del podcast puedan encontrar el enlace y puedan acompañaros en esta aventura en la que os deseamos toda la suerte del mundo, que por supuesto se materialice y que una vez eso sea así, pues os seguiremos con mucha emoción y con mucha intensidad, como requiere un viaje de estas características, no puede ser de otra manera. Muchísimas gracias, Jorge. Pues claro que sí, muchísimas gracias a Son de Mar, sois maravillosos.
La vuelta vertical, y tan vertical, rumbo al sur para rodear la Antártida con el desafío extremo que eso supone y subir por el Pacífico para cruzar el paso del noroeste. Un reto soberbio que, de completarse, haría entrar a Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez en el Olimpo de los grandes navegantes. Que así sea. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Bright old train to be tamed. Nature gave a new name. Source to nurture the world. Ready, sing a new tune. Weight of it all won't get me down. Lo cierto es que el ciclo de ponencias en el encuentro de navegantes empezó fuerte, con la charla ofrecida por Capucine Trochet, ya sabes, la extraordinaria navegante unida a su velero Taratari a través de un vínculo muy personal que la llevó a cruzar el Atlántico desde el sur de Francia, salvando todas sus dolencias físicas y llegando a escribir un libro en el que relató su experiencia. Fue protagonista en uno de nuestros capítulos, concretamente en el episodio 99. Tras ella, el turno fue para Joaquín Verdaguer, navegante y escritor con títulos publicados como Fagos, El ladrón de barcos y Orcas, su último libro. Joaquín es además arquitecto y un buen día, tras una etapa personal compleja, de esas que llaman noche oscura del alma, decidió seguir navegando, pero en su propio barco y construido por él mismo. De nombre Pangea, fue concebido para ser también su casa. Y entre otras muchas cosas, de eso hablamos, de las diferencias que llegó a encontrar entre proyectar una casa como arquitecto que es y hacerlo con un barco. La verdad es que tú hacer un diseño para una casa son todo fuerzas estáticas. Entonces es muy sencillo calcular, hacer, construir. Es un juego de niños, es el Lego de nuestra infancia, ¿no? En realidad no, hoy en día la arquitectura no tiene ningún misterio. Sin embargo, construir un barco ya son fuerzas dinámicas y es muchísimo más complejo porque tienes que calcular las inercias, las tensiones. Es un mundo mucho más complicado. A mí, pues, estas cosas me apasionan y no me generan ningún temor, ¿no? Todo lo contrario. Me sumerjo en ese mundo de cálculos y de historias y tal y voy jugando y la verdad es que lo disfruto, pero sí, no tiene nada que ver el mundo de la arquitectura con el mundo de la arquitectura naval. Es que no, son dos mundos completamente diferentes, distintos. El medio es distinto, no se construyen casas flotantes o casas en medio del mar, se construyen en tierra. Tu trabajo, tu obra va a estar flotando con la agresividad que tiene el salitre y las condiciones del mar, con lo cual te obliga a utilizar otros materiales totalmente desconocidos en el mundo terrestre, ¿no? O en el mundo ahora en el mundo de la arquitectura ya empiezan a utilizarse algunos composites. Yo he hecho un proyecto de segunda piel con temas de composites para evitar el calentamiento de lo que es el edificio y tal, porque me especialicé en bioclimática. Pero la verdad es que no tiene nada que ver el mundo de la arquitectura naval con la arquitectura civil, no tiene nada que ver. En tu exposición, El común de los mortales, pues tenemos acceso a barcos de serie, ¿no? En tu charla has comentado que buscabas un barco que se ajustase a tus necesidades como navegante, y eso me llamó especialmente la atención. ¿Has llegado a proyectar y a construir tu barco ideal?
Pues sí, el conflicto fue que en un principio yo no pensaba meterme en este fregado de formarme en ingeniería naval para luego diseñar y construir mi propio barco, sino que yo comencé pues buscando barcos que se acoplaran a un poco el estilo de vida que yo quería, y mi estilo de vida que yo quería no era navegar en verano como mucha gente hace, que coge su mes de vacaciones, se van a las Baleares, van y vuelven y tal. No, yo quería una casa flotante que navegara muy bien, que me diera mucha estabilidad y muchas garantías de efectividad. Y bueno, no encontraba ese producto porque yo quería pues que el barco tuviera un taller, porque como se han comentado aquí se necesita una ferretería a tu lado, de las cantidad de cosas que hay que reparar y que se estropean y tal. Yo quería pues un camarote taller, yo quería pues tener mi compresor de botellas para bucear, en fin, yo quería una serie de cosas que no encontraba en el mundo estándar, ¿no? Precisamente por eso, porque el barco estándar está prácticamente diseñado y enfocado a el mes de vacaciones para ir a las Baleares y volver. No está diseñado para viajar por el mundo, ¿no? Para encontrarte con todo tipo de mares, con todo tipo de inconvenientes. Y eso es lo que me empujó, al no encontrar ningún modelo, es lo que me empujó a formarme en ingeniería naval, diseñar y construir mi propio barco. Pues háblanos del Pangea, formas y diseño. Bueno, el Pangea tiene unas formas un poco curiosas. Actualmente los barcos se diseñan con las proas rectas, y entonces tienen el pantoque muy recto a 90 grados, y eso en el momento en que hay un poquito de mar o de marejada, esos golpes que dan con la ola se hacen como muy molestos, ¿no? Porque además vibra, como los barcos los hacen de papel de fumar, pues en el momento en que vas dando esos pantocazos, el barco vibra por completo, ¿no? Pero hasta los obenques. Yo, para evitar esto, hice un diseño de proa en flauta. Entonces, cuando voy de ceñida y tengo una ola bastante importante, por ejemplo 2 metros de ola, que luego la caída es bastante brusca y da el pantocazo, en este caso, al tener la proa en flauta, evitas ese golpe, porque lo que hace la proa en flauta es una especie de amortiguador. Va entrando en la ola gradualmente, no de golpe, porque no tiene esos 90 grados, sino que va a 45, y entonces entra en la ola cortando la ola, y tú notas a medida que vas avanzando cómo esa proa hace un efecto de fuelle, pero además es que se oye se oye, ¿no? Y cómo va separando el agua, cómo va entrando. Y la verdad es que es una gozada navegar de ceñida, que siempre se ha dicho que navegar de ceñida es de pobres. Navegar de ceñida en el Pangea es todo un espectáculo y es una maravilla, primero porque no tienes el roción directamente sobre la cubierta, sino que el agua se separa hacia los lados, porque la proa en flauta hace forma de cuchillo, separa el agua y navega por encima de la ola, con lo cual se desliza a una mayor velocidad, no tiene que empujar la ola, sino que se desliza y a la vez hace de amortiguador, con lo cual es una característica extraordinaria para la navegación. Si veis, por ejemplo, los grandes barcos de clase J, que hay unos barcos preciosos que se pueden ver por YouTube, en internet y tal, veréis que todos ellos tienen las proas en flauta, como yo digo, ¿no? Porque son barcos que están diseñados para navegaciones oceánicas, para hacer millas, y esa estabilidad que genera el poder abrir la ola en forma de fuelle y no en forma de pantocazo. Otra de las características es que al diseñar el barco yo quería una especie de 4x4 del mar, y si en algún momento bajaba a la zona de la Antártida, a la Patagonia chilena, etcétera, etcétera, y me encontraba con zonas con láminas de hielo,
se llaman cookies, es curioso, son como galletas de hielo, que el barco se pudiera deslizar y que pudiera ir abriendo y apartando ese hielo, ¿no? O en el caso de que se formara una ligera capa de hielo alrededor del barco, que el barco pudiera romper esa capa al subir encima de la banquisa, que fuera crujiendo y rompiendo lo que es la galleta de hielo para poder salir de la zona o poder entrar, quiero decir, en el momento de navegación, ¿no? Y bueno, aparte de la proa, bueno, pues tiene 2 palas de timón, y esas palas están diseñadas por unos conceptos hidrodinámicos que tardaría mucho tiempo en explicarlo, pero están diseñadas como las aletas de una ballena. Las palas no son palas rectas, como suelen ser las palas estándar de cualquier barco, sino que tiene la forma de un boomerang, de un ala boomerang. Está un poco como una forma de J o de L, una L abierta, en forma de boomerang, por un tema hidrodinámico y de sustentación, ¿no? La verdad es que con esas palas estoy muy, muy contento. El barco prácticamente no escora en absoluto. Y bueno, otras características es lo que es el francobordo. Es un barco que es un poco más alto de lo normal. ¿Por qué? Porque yo quería, sobre todo, poderme manejar y andar dentro de la embarcación sin tener que agachar la cabeza, poder entrar en todos los camarotes y en todos los sitios sin esas... Porque muchos barcos, cuando entras en los camarotes de popa, son como bodegas, ¿no? Tienes que agacharte y tal, y es un poco como los hoteles estos japoneses que están haciendo ahora, ¿no? Como una cápsula, ¿no? Yo no quería eso, yo quería entrar en todos los camarotes sin tener que agachar la cabeza. Y bueno, habrían muchas más características, por ejemplo, una cubierta completamente plana, para no tener que ir dando saltos, porque tengo muchos amigos y amigas, sobre todo amigas, que por ir en barcos que tienen inclinaciones, son omegas, se hacen las cubiertas en forma de omega, porque de esa manera el astillero se ahorra material, se ahorra dinero, y al hacer la forma de omega, la propia forma genera autosustentación, ¿no? Pero ¿a cambio de qué? A cambio de que las cubiertas de los veleros tienen zonas inclinadas que son muy peligrosas, y la gente con los pies mojados resbala muchísimo, y yo conozco muchos accidentes de torceduras de rodilla, en fin, problemas y accidentes a bordo por las formas del barco. Entonces yo, conociendo esto, conociendo a través de experiencias de otra gente, dije, no, la cubierta de mi barco va a ser completamente plana, vas a poder andar descalzo, recto, tranquilo, sin ir dando saltitos, con el peligro de resbalar y tener un accidente, ¿no? Esa es una de las características. Luego, otra de las características muy importantes es que el barco, como está diseñado para ir a la Antártida, a climas fríos, tiene un gobierno exterior, como la mayoría de veleros, pero también tiene un gobierno interior. Entonces, lo que es la parte de sobrecabina, la sobrecabina tiene la forma de dome, que hablábamos en el coloquio, con 10 ventanas, que son hublots, ventanas redondas. El puesto de mando está justo en el medio del salón, en el mando interior me estoy refiriendo, y a través de esas ventanas y de esos hublots, que mucha gente dice, es que parece un submarino, ¿no? Pues efectivamente, a través de esas ventanas tienes una visión exterior de 360 y una gobernabilidad interior perfecta, ¿no? Si hay, porque nos ha ocurrido, ¿no?, de pillar tormentas con lluvia muy, muy fuerte, muy agresiva, incluso, por ejemplo, en Creta tuvimos un temporal con vientos de 60-64 nudos de viento. La lluvia era muy agresiva, tanto que era como si te clavaran agujas en la piel del rostro. Y le dije a mi mujer, nos vamos dentro.
porque realmente el viento, el mar, era una agresividad tremenda, todo blanco, no veías casi ni la proa de nuestra propia embarcación. Entramos dentro, activamos el gobierno interior y ya sin mojarnos, reduciendo ese viento huracanado, ese silbido del viento agresivo, al estar dentro de la embarcación y ser muy estanca, al reducir ese ruido molesto, los rociones y tal, ya parece como que la tormenta es algo secundario, ¿no? Como que ya ha desaparecido la tormenta. Tormentas que solo parecen haber desaparecido y travesías que costeando encuentran un buen número de situaciones complejas que se hacen imprescindible gestionar. Otro de los ponentes en el encuentro de navegantes organizado por Paula Gonzalvo fue Álvaro González de Aledo. Sobrino de Guillermo González de Aledo, marino y pintor de barcos y estampas náuticas, Álvaro es uno de los navegantes más inspiradores del panorama. Sus singladuras a bordo del Corto Maltés han cautivado a los lectores de sus libros. Sus viajes le han llevado a dar la vuelta a la península ibérica, a Francia y a Italia navegando por aguas interiores, además de remontar el Támesis. Portadas con el pequeño Corto Maltés fotografiado frente a la Torre Eiffel, en la Plaza de San Marcos de Venecia o bajo el Tower Bridge de Londres, seducen a cualquiera que sueñe con salir a navegar algún día fuera de la bahía junto a la que vive. Pero ¿por qué Corto Maltés como el nombre escogido para su barco? Su talento para el dibujo, tal vez herencia familiar, quizá le ha llevado a evocar, quién sabe, si a uno de sus personajes de cómic preferidos. Pero no del todo, ¿eh? El primer nombre fue de casualidad. Yo tuve primero otro barco que se llamaba el Capitán Haddock. Tampoco es que sea un forofo de los cómics, pero dio la casualidad que en aquella época estaba leyendo alguno del Corto Maltés y se quedó con ese nombre y ya me regalan, como el barco se llama así, me van regalando cosas de Corto Maltés. Tengo en la casa que parezco Hugo Pratt, pero no es porque sea un forofo, ¿eh? O sea, es un personaje que me gusta. Sobre todo esa dicotomía, que es una persona ni buena del todo ni mala del todo, tiene sus pros y sus contras, y bueno, me cae simpático, pero vamos, se podría llamar el barco de cualquier otra forma, ¿eh? No voy a hacer militancia de ese personaje. Toda travesía lleva un tiempo de preparación, son muchas las cosas que hay que tener en cuenta, meteorología, el estado del barco, etc. Lo mismo da en un barco de 50 pies que en uno como el tuyo de 23. ¿Cómo son los preparativos de las características en los viajes que tú haces en un barco de este tamaño? Bueno, los del barco para mí son fáciles porque tengo la suerte de que vivo al lado del barco. Yo vivo en Santander, el barco lo tengo en Santander, entonces la preparación del barco la voy haciendo todos los días del año cuando salgo a navegar y voy encontrando problemas, ¿no? Yo creo que aquí lo principal son los preparativos administrativos y legales, ¿no? Eso sí que hay que llevarlo bien, sobre todo si vas a ir al extranjero. Pues hay muchos temas del seguro, de los permisos, conocerse las zonas de tiro de las landas, por ejemplo, sacarse, si vas a entrar en el continente, los permisos fluviales, tener el permiso de navegación por los canales, que es distinto que el del mar, y luego, bueno, pues con mucho tiempo ir buscando los tripulantes, porque cada uno tiene que coger sus vacaciones, sacarse sus billetes de avión o de tren para el sitio donde vamos a hacer el intercambio. Yo le dedico como 3 o 4 meses antes de cada travesía a todos estos preparativos. Por las características de las navegaciones que haces, te ves obligado a cruzar por aguas interiores, ¿no? Canales y demás. Has hecho hincapié en tu exposición en este asunto, ¿no? En contra de lo que pueda parecer, navegar por este tipo de aguas no es nada fácil. Sí. Bueno, no es que me vea obligado, es que a veces lo busco porque me gusta, tiene sus dificultades, pero me gusta. Es como alternar, por ejemplo, el mar y la montaña. Pues aquí alternas dentro del mar, el mar abierto y la navegación interior, ¿no? O sea que las mismas travesías a lo mejor podría hacerlas esquivando los canales, ¿no? Pero bueno, lo hago adrede y sí, tiene muchas dificultades. A veces vuelvo harto de los canales y diciendo que no me vuelvo a meter, sobre todo cuando he tenido problemas. Y sí, son dificultades muy serias. Yo creo que todas derivan de que en los canales no está en peligro tu vida, entonces no hay servicios de salvamento como en el mar.
hay muy pocas infraestructuras náuticas, o sea, pues navegas por el interior de los continentes. Hay que imaginarse que es como si aparecieras con un velero en un pueblo de Palencia, por ejemplo. Busca allí un taller de fuerabordas o repuestos náuticos, es casi imposible, ¿no? Eso sumado a que no hay servicios de remolque y que si te quedas tirado en algún sitio te tienes que buscar la vida, pues te lo pone difícil, ¿no? Y luego en los canales grandes, que se comparte el tráfico con mercantes, ahí hay unas normas de circulación que hay que saberse porque son distintas que las del mar, y por supuesto hay que apartarse cuando tienen preferencia a los demás, ¿no? Y eso es lo que hay que tener claro. El título es sobre todo a base de señales y reglas de preferencia. Es un título que se hace en inglés, el examen, y los libros están en inglés, pero hay que sacárselo para poder estar legal por los canales, ¿no? A veces no te lo pide nadie. Yo he navegado por canales y el permiso no me lo han pedido. Pero claro, el problema está en que si tienes un accidente, que en las esclusas es relativamente frecuente chocarse con otro barco, pues si no tienes ese título estás ilegal. Sería como conducir sin el carnet de conducir. Pues mientras no tienes accidentes y no te piden el carnet no pasa nada, pero si tienes un accidente, pues sí. Algunas de las cuestiones que han quedado claras después de escuchar las ponencias que venimos escuchando hasta ahora es que un barco es algo más que un objeto, ¿no? Es un organismo vivo. ¿Cómo es de fuerte el vínculo que une a Álvaro González de Aledo con su barco? Bueno, yo no lo poetizo tanto. O sea, obviamente no es lo mismo que un coche. En el barco tienes vivencias que no tienes en el coche. Te trae muchos recuerdos, pero bueno, yo tanto como decir que es un organismo vivo o que es uno más de la familia, no. O sea, para mí es un vehículo que me lleva por el mar, que me permite disfrutar de una afición y me ha dado momentos muy felices, pero bueno, supongo que para los que tienen una furgoneta camperizada, pues será parecido, ¿no? No sé hasta qué punto hay alguna intención o idea de cambiar de barco a medio plazo. Bueno, eso tengo clarísimo que no. Y podría hacerlo. Yo me podría permitir un barco más grande, pero estoy seguro que con un barco más grande navegaría menos. Yo al barco le pongo 3 condiciones. Lo primero, que puedas manejarlo solo, porque con el tiempo pues te van faltando compañeros de navegación y si no puedes salir, nada más que si alguien te acompaña, pues estás vendido, ¿no? El tiempo libre que tiene cada uno es diferente, a lo mejor tú tienes libre un día que tus amigos no pueden, etcétera. Y yo creo que ahí el límite está en los 8 metros. Por supuesto hay barcos que son más grandes y que la industria y el astillero te vende que se pueden manejar en solitario. Y eso es verdad en el mar abierto, pero cuando llegas al puerto y tienes que meterlo en un atraque estrecho, con un viento lateral y a veces sin que te ayude el marinero, pues te puedes encontrarte allí en apuros, ¿no? La segunda es que tenga orza abatible. Eso para mí es básico porque es lo que te da acceso al interior de los continentes y de los países, ¿no? Yo a veces digo que comprarse un barco de orza fija sin haber conocido la navegación interior es como si voluntariamente uno quisiera ser tuerto, ¿no? Y le dijeran que si quiere prescindir de un ojo y tú dijeras, bueno, pues con un ojo vivo bien, puedo vivir sin el otro ojo, ¿no? Pero es que te estás cerrando unos campos de navegación preciosos, que son los del interior, ¿no? Y el tercero es que tenga fueraborda. Parece absurdo, pero es que cuando estás navegando por el extranjero y tienes una avería de motor, resolverlo en los meses de julio y agosto y sobre todo en el interior de un país extranjero puede ser una tarea imposible de resolver que te obliga a dejar el barco hasta el verano siguiente allí en un sitio amarrado y volver en otras vacaciones con un mecánico, con las piezas de repuesto, etcétera, ¿no? Con el fueraborda, en el peor de los casos, te compras otro. El barco mío tiene un fueraborda de 6 caballos que vale 1.500 euros, ¿no? Me puedo permitir comprarme otro, llevarme la avería a Santander, arreglarle en Santander y venderlo de segunda mano, ¿no? Y esa gestión te lleva 2 días. Ahora tú pides un motor en Amazon, te lo mandan por correo a cualquier parte a cualquier sitio, le montas, le echas el aceite y a seguir navegando. Bueno, pues ya me has contestado a la siguiente pregunta. Todas estas son las razones por las cuales tú prefieres un barco de pequeña eslora para las travesías. Sí, hay muchas más, ¿sí? Por ejemplo, el transporte en camión. Si en un viaje se te estropea algo, imagínate que tienes una avería irresoluble, tú contratas un camión que te saca el barco del agua con su misma grúa y te lleva a tu ciudad en un día o 2 como mucho, ¿no? Después la plaza en los puertos. Yo prácticamente nunca me he encontrado que no me han dado plaza en un puerto, incluso en los meses de julio y agosto, ¿no? Es excepcional. A veces incluso han hecho
bueno, pues cosas raras como dejarme sitios de vehículos de servicio del puerto y tal, con tal de no devolverme al mar, ¿no? Y luego que en los puertos caes más simpático con un barco pequeño que con uno grande. O sea, yo he repetido puertos con barcos de amigos más grandes y he visto que la acogida es muy distinta que cuando voy con el mío, ¿no? Y luego, pues eso, le manejas mejor. En una varada, por ejemplo, pues entre dos personas empujando le pueden sacar. Las maniobras en puerto, si te tuerces y se va contra otro barco, pues es fácil sujetarle con unas amarras o empujando con las manos, cosas que en barcos grandes no puedes con él. Y, en fin, yo soy muy partidario de los pequeños. A cambio son un poquito más incómodos, pero bueno, a eso se acostumbra uno. Pues Álvaro, no me gustaría despedirte sin hacer referencia a tus vínculos familiares con la mar, que los tienes, ¿no? Y potentes. Bueno, ¿te refieres a mi tío Guillermo? Sí, efectivamente, es un pintor de la Marina, falleció ya, que era marino militar y encontró su vocación cuando se jubiló y se dedicó a pintar marinas y bueno, pues tiene cierta fama o mucha fama como acuarelista y es una maravilla, vamos, pinta como un divino. Desde luego, los cuadros de Guillermo reflejan la grandeza del vínculo milenario que une al ser humano con la mar. Uno de los libros que ha publicado con sus obras, por cierto, lleva por título A Son de Mar. Álvaro González de Aledo nos dejó gratas sensaciones de lo que significa navegar en un barco de pequeñas dimensiones y que el piano no hace al pianista. Un navegante no siempre necesita medios extraordinarios para hacer travesías admirables. Otra de las personas que ilustró la mar de bien el ambiente que se respiró en el encuentro de navegantes fue la exposición de Ana Claver, autora del blog Trotamar 4 y que también puedes seguir en Instagram como Alisios y Emociones, en Facebook como Ana Claver o en su canal de YouTube Trotamar. Bajo el título La música del mar, Ana derrochó sensibilidad. Bióloga, escritora y compositora musical, expuso lo que supone para ella y su familia viajar a bordo de un barco, del Trotamar 3, al que les unió una profunda relación por muchos motivos. Después vendría el 4, que gobernado con mano firme por su compañero de vida y travesías, Juan Bassols, también les hace volver a la mar una y otra vez en busca de la magia y el desafío que siempre supone soltar amarras y que conforma la música del mar. Cuando navegamos en las noches de guardia, siempre compongo canciones y yo quería compartir esa música del mar porque las canciones están basadas siempre en experiencias vividas a bordo, experiencias que a veces son mágicas, como una noche estrellada en la que te sientes nada y todo a la vez, o también otras experiencias de cruzando un temporal en el que sientes el temor y luego sientes la admiración de esas fuerzas de la naturaleza que de repente te sorprenden, y de todo esto van naciendo canciones, porque cuando tienes un sentimiento, cuando tienes una pena, cuando tienes una emoción, pues es cuando tienes un sentido musical, la expresas con melodías que a veces las dicta el mar. La música del mar es una ponencia que derrocha sensibilidad en torno a la música y a la literatura, porque estamos hablando con Ana Claver, que es bióloga, escritora, navegante, compositora, y podría seguir. A bordo del Trotamar 4, que es vuestro barco, ¿qué ambiente se respira, Ana? Cocinera, grumete, bióloga. En el Trotamar 4, pues es siempre un ambiente, nos gusta el mar y entonces cuando estamos a bordo estamos contentos y sobre todo el capitán que le gusta, que su vida ha estado marcada por la navegación y por el mar, y un día a bordo es música, es cocina, buena cocina a bordo siempre, es lo que toque vivir. A veces tampoco es tan bonito porque hay que peleárselas con las olas o con los vientos, pero siempre hay algo que te salva.
Bueno, las olas, el viento, eso también saca muchas veces, y aunque uno lo pase mal, ¿no? En ocasiones, lo mejor de cada cual, ¿no? Sí, eso está claro. A bordo sale la esencia propia del ser de cada uno, con todo lo bueno y con todo lo malo. Si uno tiene un genio de polilla, pues allí también sale a bordo. Hacías mención al capitán del Trotamar, que Juan Bassols. Hola, Juan, ¿qué tal? Juan Bassols, que es descendiente de tradición marinera, de tradición navegante. ¿De dónde viene? Bueno, yo empecé a navegar a los 16 años con un burrién, vela ligera, y al poco tiempo le di envidia a mi padre, y mi padre no se atrevía a salir a navegar conmigo porque no sabía nadar. Pero se decidió a comprar un pequeño barco, un Coronado de 7 metros, y con este empezamos a navegar mucho. Y fuimos con este recorrimos todas las Baleares, y a los pocos años se compró uno un poco más grande, de 9 metros, un Karate. Con este fuimos hasta Grecia. Entonces decidió jubilarse y se compró uno más grande, uno de 43 pies, con el que al final dio la vuelta al mundo. Y este es el barco que más tarde heredé yo, y con el que con Ana y con nuestra hija atravesamos 4 veces el Atlántico. Sí, porque hemos hablado del Trotamar 4, lo que nos hace indicar que antes del 4 hubo un tercero, ¿no? ¿Cómo era aquel barco? Ay, ese barco. Los que os he enseñado eran del 3. Ese barco era muy bonito, guardaba muchos recuerdos, muchos secretos a bordo, muchos momentos mágicos y mucha familia. En ese barco hemos navegado con toda la familia de jóvenes, sobrinos, hermanas. Ese barco lleva muchas veces tripulación femenina porque él tiene 5 hermanas y yo tengo 4, con lo cual, y mayoría de sobrinas. Así que casi siempre somos muchas mujeres y el capitán. Pero en ese barco hemos vivido muchas cosas y es un barco muy bonito, que ya no está en nuestras manos, pero que siempre estará en nuestro corazón. Es un barco que nosotros, cuando nos tuvimos que despedir de él, buscamos a alguien que realmente entendiera su pasado, su historia, que pudiese apreciar lo que tenía el barco que tenía consigo, y encontramos una mujer que quería gastar el dinero que había heredado de su padre, y su padre le había dicho: gástalo en algo que te haga ilusión. Y ella pensó pues en ir a Australia con mis hijas en barco, porque ella había navegado de niña con su padre y eso es lo que realmente era su sueño. Lo intentó y fue con sus hijas. Con mala suerte se fueron la primera navegación en Azores en octubre, porque el barco nosotros lo habíamos dejado en Azores y es allí donde se lo dimos a ella. Y no fue una primera buena experiencia. Luego bajaron a Madeira, bajaron hasta Canarias, pero se dieron cuenta de que la navegación no era para ellos. Y entonces ella lo donó a un amigo que realmente estaba interesado en el barco, que lo reparó, lo cuidó, y ahora él es activista en una asociación que se llama Compás Colectiva, que está en el Mediterráneo, oteando a ver dónde encuentran pateras de migrantes a las que puedan ayudar. En principio se trataba de avisar a la patrulla cuando vieran alguna patera en situación complicada para que las rescataran, pero muchas veces no acuden a la llamada y acaban con el Trotamar 3 ya transformado de un barco de familia de vida de crucero en un salvavidas, en el que han llegado a subirse a bordo 65 emigrantes que han llegado a tierra gracias al Trotamar 3. Un barco que ha terminado, o que estando en activo como está, tiene una labor solidaria encomiable. Quizás sea por los buenos momentos que ha vivido el propio barco, el propio Trotamar 3, por ese cuidado, ese mimo
que ha tenido, estaba llamado de alguna manera a terminar haciendo este tipo de viajes, este tipo de trabajos. Sí, seguramente mi padre ahora estaría orgulloso sabiendo que eso que hace su barco. Sí. Claro. Bueno, y el Trotamar 3 tenía unas determinadas características que se adaptaba al tipo de navegación que vosotros hacíais, un tipo de navegación muy familiar, porque además navegabais con vuestra hija, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces habéis cruzado el Atlántico? Fuimos al Caribe ida y vuelta 2 veces, o sea, 4 cruces del Atlántico en los que la niña nos acompañó la primera vez en el 2012 cuando tenía 6 años y la segunda vez cuando cumplió 10, que la sacamos del colegio. Pudimos hacerlo porque vivimos en Bélgica y la escolarización en Bélgica permite hacer estas cosas. Nos dieron muchas facilidades, nos dieron todo el material, teníamos contacto con el profesorado e hicimos una escuela a bordo que facilitada además por al ir en conserva con otro barco que también llevaba a un niño de la misma edad con una madre profesora que nos ayudó mucho en la tarea y haciéndoles pues tareas adaptadas a lo que estaban viviendo. Sí. Estamos dándole vueltas al Trotamar 3, el barco que se adaptaba a las necesidades que teníais. Volviendo al presente, con el Trotamar 4, imagino que es un barco con el que buscabais más o menos lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias respecto al anterior? El libro que escribió mi padre, el último capítulo, describe cómo sería un Trotamar 4 si algún día tuviese la ocasión de cambiar de barco. Y viene a ser casi lo que mi padre decía. Mi padre decía que quería un barco sólido, posiblemente de metal, resistente. El barco nuevo es de aluminio. Lo quería de como mucho 40 pies o 42 pies. Este tiene 40 pies. Tiene un mástil y todas las maniobras las puedo hacer de esta bañera. Quería tener un barco con orza abatible. Es un barco con orza abatible. Así que no lo buscamos directamente basado en esto, pero una vez lo tuvimos, vi que es más o menos lo que mi padre había escrito. Es un barco mucho más ligero, fácil de navegar. Con la orza abatible nos podemos meter por donde queramos. Y siendo metal da mucha más seguridad y es fácil de maniobrar. Es una manera de seguir, de alguna forma, la saga familiar, ¿no? Con ese arraigo que tenéis en la figura de tu padre, Juan, que además, de alguna forma, también sigue ella a través de su creación musical y sobre todo literaria, ¿no? Con tu último libro que lleva por título, dínoslo tú, porque el título del padre de Juan, de Abelino Bassols, aquel libro llevaba por título El Andorra entre alisios y tifones. Sí, y yo escribí un primer libro del primer viaje que se tituló Entre alisios y emociones. Y del segundo viaje escribí otro libro que se titula Volver al mar. ¿Y qué proyectos tenéis para el Trotamar 4? De momento, este verano vamos para el norte. Sí había el proyecto de ir a Groenlandia, pero no nos dará tiempo. Estamos demasiado tarde ya. Así que iremos para el norte, para donde el viento nos lleve. A Dinamarca, Noruega, lo que venga. Faroe, no lo sé. Yo soy de Gijón y cuando has dicho al norte digo, mira, igual tengo la suerte de que recalen en Gijón y nos podamos ver por allí, pero no, me parece que apuntáis un poco más alto. Sí, además como ya salimos de Bélgica, ya estamos al norte. Sí. Y más el año que viene, a lo mejor por el sur. Para el sur. Para Gijón. La idea sería a lo mejor dar la vuelta a Sudamérica. No lo sé. Bueno, la idea es navegar. Exacto. Sí. Soltar amarras y seguir navegando. Creo que hay que tener más o menos la dirección fijada. Y después vendrá lo que venga. Sí, porque además hay una filosofía detrás de todo esto muy potente. Ana, tú llegaste a comentar en tu ponencia, si no recuerdo mal, que os sentís en ocasiones, ¿no?, como un puntito en la inmensidad, ¿no? Esto, lejos de crear ansiedad en la mayoría de las personas, que puede ser así, a vosotros, sin embargo, os evoca paz. Bueno, es que yo recuerdo que cuando él me dijo por primera vez, vamos a dejar los trabajos y nos vamos a ir a cruzar el Atlántico con nuestra hija. Y yo le dije, no sé, yo no pienso. No lo veo. No pienso ir. Y entonces dijo, bueno, vamos a hacer otra vez esa travesía a Cerdeña. Habíamos ido el año, 2 años anteriores y fuimos a Cerdeña y yo iba en una guardia de noche y era una noche de aquellas mágicas, estrelladas, con fluorescencia. Vas tú sola al timón con una brisa suave que te lleva de popa.
todos duermen y de repente te sientes tan en comunicación con ese entorno que te envuelve y empiezas a ver las estrellas, el infinito, más estrellas y te sientes tan pequeño en todo, pero parte de ese todo, un puntito blanco en el inmenso océano azul o un puntito, una lucecita en el cielo estrellado. Y esa sensación yo no te la sé describir con palabras, pero es la que realmente te atrapa. Es esa magia del océano que te lleva otra vez, a pesar de todos los ratos malos que se pasan y muchos en los que te dices a ti misma, pero ¿quién me ha mandado a mí volverme a meter en una de estas? Pues a pesar de todo eso, esos momentitos se te quedan ahí en el subconsciente o no sé dónde y te vuelven a arrastrar a la aventura. Ese entorno que te envuelve, a ese entorno escribe y compone Ana Claver junto a Juan Bassols. También ellos formaron parte de este encuentro de navegantes que sirvió para conocer relatos y experiencias que inspiran a quienes gustamos de andar entre barcos. Estas intervenciones que has escuchado, la de Joaquín Verdaguer, Álvaro González de Aledo y Ana Claver, fueron algunas de las interesantes ponencias que tuvieron lugar en esta tercera edición de un evento que, organizado por Paula Gonzalvo, de Allende los Mares, tuvimos la fortuna de conocer. Por allí también se pasó Paul Segura, que por €1 compró un barco consumido por un incendio y que desde 2020 está restaurando con éxito más que notable. Y Gaby Pérez, meteorólogo, creador de MeteoWiz, que puede seguir, por cierto, en Instagram y a través de su web especializada en formación meteorológica enfocada a la práctica deportiva. Esperando que haya una cuarta convocatoria y muchas más, sin duda el encuentro de navegantes es la excusa perfecta para compartir experiencias e incluso para los más afortunados hacer partícipe de su forma de vida a un público entregado. Sin duda volveremos en una próxima edición. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Un evento que lleva por nombre Encuentro de Navegantes deja claro cuál es su intención y su finalidad, la de ser un lugar en el que compartir. El espacio donde uno se encuentra con aquellos que admira y a los que sigue con entusiasmo, porque de ellos aprendes y te aportan experiencia. La de la veteranía, de dedicarte a un oficio como el periodismo, en este caso el especializado en náutica y navegación. ¿Conoces el Role? Seguro que sí. Podcast especializado en el mundo de la vela. Tuve el placer y el privilegio de hablar con su director, Nacho Gómez Zarzuela. Allí nos encontramos y como dos veteranos de guerra, compartimos unos minutos hablando de nuestras cosas. Oye, qué bonito que nos hayamos juntado por fin, ¿eh? Tú no sabes la de gente que me ha dicho, Nacho, a tu A Son de Mar lo escuchas, ¿verdad? Y yo se le he dicho, pues claro, porque al final somos tan poquitos los que nos hemos metido en esta bendita locura, ¿no? De intentar contar todas las maravillosas batallitas que nos unen por el mundo del mar, que yo creo que, bueno, somos un poco más compañeros que rivales, como pasa a lo mejor en otras facetas de esta bendita profesión. Por supuesto que sí, porque yo además también tengo que confesarte algo, y es que si yo he aprendido algo del podcast de náutica, es gracias a ti, porque tú empezaste bastante antes que A Son de Mar y además pisando fuerte, porque tú ya vienes de atrás. Es decir, a ti esto de la náutica no te coge por sorpresa. Sí, al final yo creo que he juntado las dos grandes pasiones profesionales que he tenido en este mundo, que son primero el tema de la vela y luego el tema de la radio, ¿no? Yo al final llevo haciendo radio toda la vida y llevaba muchísimos años con la voluntad de eso, de hacer un podcast, porque es un poco el formato que hoy en día pues más cómodo le resulta a la gente, que tratara de la vela, que es al final es lo que llevo los últimos 20 y pico años. Al final es verdad que yo me enfoco mucho en el mundo de las regatas, no de la competición, porque es de donde vengo y donde conozco a todo el mundo y donde me es fácil acceder a los protagonistas y donde también estoy cubriendo las competiciones y tal, pero joder, yo creo que al final como oyente escuchar las maravillosas historias que nos traes tú de gente de mar y que un poco hemos escuchado en el escenario, porque al final nos hemos juntado gracias a un encuentro de navegantes. Sí, sí, así es. Aquí no hay regatistas, hay gente que ama el mar, pero que al final yo sigo estando como un chiquillo en un patio del colegio. Sí, sí, así es. Claro, mis orígenes digamos que son diferentes, ¿no? Porque tú eres valenciano. Sí. Claro, tú eres valenciano.
En Valencia no es difícil coger ese gusto por la náutica de competición, ¿no? Sí. Exacto. Que tenéis un montón de pruebas al año y porque además habéis sido escenario de la creme con la Copa América, ¿no? Pero antes de que llegase la Copa América a Valencia, tú ya trasteabas con estos asuntos. Sí, de hecho hombre, es verdad que el poder dedicarme 100% todo mi tiempo de trabajo a la vela fue a raíz de la Copa América. Pero al final a mí me la dieron porque ya había coqueteado con el Trofeo de la Reina, había ido un año a cubrirlo. El Náutico de Valencia es un club como muy popular en Valencia, pero ya no solo por la gente que va a navegar, sino porque siempre, o sea, es tan numeroso, tiene 1000 y pico amarres. O sea, en Valencia, entre el Náutico y la ampliación del Náutico Valencia Mar y la Marina, creo que hay casi 2000 amarres. Y las regatas son algo que es muy natural allí de toda la vida. Entonces es verdad que sí que con la Copa América ya fue como decir, me meto al 100% y ya tuve la gran fortuna de ponerme a saco con el tema, pero sí que es verdad que siempre había tenido un ojito puesto en el Náutico, bueno, para ver lo que se cocía por allí. Sí, bueno, tú ya sabes que la gente del norte le tenemos cierto respeto al Mediterráneo. Sí. Sí, porque es un mar que nos da cosa, ¿no? Es traicionero. Por eso te digo, ola cortita, las previsiones no siempre se cumplen, sí. y en este sentido, haber nacido a orillas del Mediterráneo, pues a veces da un plus, ¿no? De conocimiento sobre todo lo que es la vela de competición. Sí, yo diría que en el norte, aunque se hacen regatas maravillosas, un poco como pasa en la Bretaña francesa, ¿no? Como que se navega más, hay como más cultura de navegación, un poco porque sí, por salir a navegar, y a lo mejor en el Mediterráneo hay más cultura de competir, ¿no? De regatear. Y yo creo que al final esa suma de pasiones, ¿no? Son las que también hace que tengamos tantísimas historias que contar aquí, ¿no? Porque cuando no es en la faceta deportiva, es la faceta, pues eso, de cultura de mar, de marinería. O sea, a mí me fascina, por ejemplo, yo descubrí tu podcast, A Son de Mar, gracias a un crack que tenemos de amigo en común. A un amigo común, sí, efectivamente. Que estará escuchándolo seguro ahí, cruzando el Atlántico, que lo tendremos por ahí ahora, que es Juan Meredith, ¿no? Y escuché el primer capítulo y me fascinó la historia de tu padre, ¿no? Un poco lo que te había llevado a apostar también por bueno, dedicar un espacio relacionado con el mar. Sí, porque básicamente lo que yo quería era, y las tecnologías te lo facilitan, ¿no? Era fusionar un poquito lo que era o lo que es mi afición por la radio con lo que es mi, digamos, esa visión que yo tengo de la gente de mar, ¿no? A la que tengo en un pedestal, porque realmente la afición a la mar es una afición que cuesta. Sí. Es decir, salir a navegar es muy bonito, ver un barco fondeado en una cala de Menorca, por ejemplo, ¿no? Es muy bonito ver un barco con sus velas desplegadas en un atardecer, pero lo que la gente no ve es que un barco se mueve, a veces llueve, otras veces escora en exceso, no estás cómodo en un barco. Sí. ¿Por qué nos gusta tanto? Sí, no lo sé, pero yo creo que eso también nos genera un efecto muy positivo y es el cariño de la gente. O sea, yo cada vez que vengo a un sitio como este, me vienen varias personas dándome las gracias y te pasará a ti también, por hacer el podcast. Porque creo que al final la gente valora que esto no es fácil de hacer. O sea, porque el nivel de estudio que hay que tener para entender un poco de todo lo que se habla, conocer a la gente, sumergirte en sus historias. Sí, documentarte, sí, no es fácil. Claro, y yo eso lo noto también, tú no lo notas, ¿no? Que la gente al final nos ha cogido A Son de Mar, el Role, el podcast que hace también nuestro amigo José Luis Miró de Gaceta Náutica, el de Chaume Soler. Sí. Al final hay como que la gente nos toma un cariño especial también por eso, ¿no? Sí, porque acompañamos, ¿no? Y porque al final estamos compartiendo con ellos una afición que, francamente, a ver, a mí no me cuesta, y seguro que a ti tampoco, ¿no? El trabajo de documentación, lo que uno llega a aprender, porque es verdad que cuando uno está metido en estos líos, cuando hablas con un meteorólogo, cuando hablas con alguien que ha cruzado el Atlántico y se ha visto en situaciones apuradas, sí. Cuando has conocido a Capucín Trosset, que ha estado en esta charla, sí. Se ha pasado también por A Son de Mar para hablar de su libro, es decir, te abre un mundo de posibilidades que no tiene fin. Yo cuando empezaba con el podcast me preocupaba no saber de qué hablar en el siguiente capítulo. Sí. Y es que ahora que ya llevamos 102, ya es un lío. Es un lío porque ya no sabes lo que aparcar. Sí, a mí me lo pregunta mucho la gente también, pero Nacho, ¿cómo tienes tema para hablar todas las semanas? Y digo, yo podría hacer un role todos los días. Sí. Es verdad. O sea, al final el problema es más de selección. A mí, cuando acabo la edición de un role, me preocupa que me he dejado fuera. O sea, digo, hostia, que no se me haya olvidado hablar de esta regata esta semana, porque tal. Pero nunca me ha pasado
el hecho de decir, hostia, ¿y qué doy este sábado? Nunca. Porque al final tenemos tantas historias gracias a los que las protagonizan, ¿no? Al final, que sí que es yo creo que tenemos también una gran ventaja. A diferencia de otros, ya no deportes, porque yo creo que esto no es un deporte, es algo mucho más, ¿no? Es una forma de vida. Las historias que nos regalan son brutales. O sea, tenemos mucha historia de la que porque ¿tú haces el podcast semanal también o mensual o cómo lo...? Es quincenal. Es quincenal. Es quincenal, sí. Me dejo una semana de respiro. Por lo menos para ir pensando en contenidos del siguiente, ¿no? Yo tengo algo que me facilita mucho la tarea, ¿no? Y es contar con una serie de secciones fijas. Es verdad. Entonces, a partir de ahí, lo que yo hago es pensar en la, digamos que en la entrevista central, sí. Que es en la que tienes que pensar un poquito. Y por eso digo que te metes en un lío, porque al final tienes tantos palos de los que tirar que ya no sabes cuál coger, ¿no? Sí. Ya estamos en esa fase. Pero lo tengo fácil por ese motivo. Y luego siempre hay algunas regatas interesantes, sobre todo oceánicas, que son las que más, a mí personalmente, más me tiran, ¿no? Sí. Ahora tenemos a Pilar Pasanau con esta regata, con la Mini Globe, que está haciendo además un papel fantástico, ¿no? Iba cuarta, la última GP. Iba cuarta, efectivamente, sí, no, está haciendo un papel fabuloso. Y tenemos la Global dentro, y eso ya dentro de unos años, ¿no? A nuestro amigo Juan, que quiere volver a hincarle el diente al asunto. Lo ha dicho oficialmente. sí, quiere volver a hincarle el diente. Entonces, lo que sí quería comentar contigo es que a lo largo de todo este tiempo, lo que he descubierto es que la gente de mar, la mar como medio, ¿no? En el que practicas un deporte o una afición, al final inculca mucha humildad. Quiero decir, porque claro, cuando estás expuesto a los elementos, sabes que no eres nada, eres un puntito en el océano y poco más. En este sentido, tú que entrevistas a gallos de pelea, ¿qué opinión te merecen? Porque irán por ahí los tiros también. Sí, a mí me llaman la atención dos cosas principalmente. Normalmente, quitando casos aislados, cuando más grande es alguien, más humilde le notas y mejor se explica. Esa es la primera. Luego dos, normalmente la gente que llega a la élite de la vela es gente brutalmente inteligente. O sea, por las millones de variables que tiene que atender, ya no solo para salvar la vida, sino para correr más rápido que el resto, al final. Y yo, a diferencia, he tenido la suerte de cubrir muchos otros deportes, y la diferencia que encuentro es esa. Digo, es que estos cabrones tienen un coeficiente intelectual de no sé cuántos, porque, o sea, sí que noto una exigencia brutal, no física, sino mental. Es que son muchos los saberes que tienen que... Sí. Incluso la vela olímpica. O sea, los chavales de 20 y pico años que están en regatas olímpicas, el conocimiento que tienen que tener para optar a medalla o para optar a hacerlo bien, de 1000 materias diferentes, es brutal, que es algo que no pasa en otros deportes. Y eso creo que los convierte en personajes mucho más interesantes porque tienen muchas más aristas al final. Sí. Y también el hecho de que sea más difícil vivir de ello. O sea, viven de la vela cómodamente pocas personas en el planeta comparado con otros deportes también. Y eso hace que, estén también muy estimulados. Pero bueno. Y a mí también a mí, por ejemplo, a la hora de elaborar el programa, y quería también preguntártelo, o sea, contarte lo que me pasa a mí para ver cómo lo afrontas tú, lo que más me cuesta y lo que más me curro siempre es la entradilla. O sea, yo siempre dedico como 5, 6, 7 minutos a poner un poco en antecedentes a la gente de lo que ha pasado esta semana. Ahí es donde me mata olvidarme de algo que no debería haberme olvidado. Sí. Y ahí siempre intento, o sea, no editorializar, pero sí también opinar un poquito, ¿no? Y eso es porque luego la entrevista, sí que es verdad que está esa fase de selección, vale, pues a quién entrevisto esta semana, tal. Yo creo que siempre más o menos va bien, ¿no? Yo que sé, más o menos los personajes, tal igual. Pero la entradilla sí que es un momento, el momento en el que siento que salgo al ruedo. Sí, no. Respecto a las entrevistas sí que te quería apuntar algo. ¿Sí? Y es que ¿cuántas veces te has salido del guión? ¿Cuántas veces el invitado Todas. Un guión previsto? Vamos a preguntar esto, vamos a ir por aquí o vamos a tirar por allá. Y al final el rumbo, ha cambiado, la derrota es completamente diferente al puerto de salida, ¿no? Al comienzo de la entrevista. Y además, yo con los años hago algo que no se debe hacer y que no se lo aconsejaría a nadie que empiece, pero también es porque al final normalmente conozco a quien entrevisto. Es que no me preparo nada. O sea, le miro a los ojos si estoy en persona o le escucho el tono de la voz y voy decidiendo para dónde tiro. Pero normalmente
me salen mejor las entrevistas si no tengo las preguntas preparadas. Ya. Sí que es verdad que hice una sección que ahora hago cada vez menos porque se me acaban los personajes, que era, le llamaba las entrevistas del Role, que eran entrevistas de 2 horas, ¿no? A los grandes mitazos que hemos tenido en nuestra vela. Ahí sí que intentaba hacer un guioncito para que no se me olvide nada, porque al final ahí analizas una trayectoria entera y tal. Pero en cuanto a la conversación, incluso tú notas cuando alguien está más predispuesto a abrirse, que muchas veces ni se dan cuenta. O sea, si se relajan, hablan con calma y no les interrumpes, llegan a contarte cosas que a mí me ha pasado, acabar una entrevista y decirme, oye Nacho, esto que te he contado, no sé si podemos ponerlo, ¿no? ¿Sabes? Y eso es maravilloso. Tienes un punto psicólogo, Nacho. No, yo creo que todos lo somos un poco. O sea, para entrevistar a gente necesitas tener un punto de eso. Sí, porque tienes que escuchar. Es decir, el buen comunicador no es solamente hablar, decir cosas, ¿no? El hablar y el decir cosas es fruto básicamente de lo que escuchas. A mí no me gusta poner en un brete a un entrevistado. A mí no me gustan las entrevistas polémicas y entiendo que en algún momento determinado habrá que hacer alguna porque la federación de no sé qué sí. Y tenga que entrevistar al presidente y que o sea, no estoy hablando, estoy hablando de hipótesis, pero disfruto mucho más viendo cómo alguien abre el corazón que sacándole un titular para que luego los periódicos hagan clickbait. Yo tampoco, porque bueno, el perfil del podcast tampoco es ese, quiero decir. Claro. En mi caso, pues es hablar de cosas agradables, ¿no? Y entonces hay que hacérselo agradable al entrevistador, que soy yo, al entrevistado, por supuesto, y que todo eso resulte agradable al oyente, ¿no? Entonces eso es importante. Nacho Gómez Zarzuela, además del Role como podcast, es mucho más que eso. Bueno. Sois una agencia de comunicación y estáis ahí batiéndoos el cobre, poniendo en contacto también, ¿no? Sí. Tenéis otro tipo de labor, hay otra dimensión detrás del Role, ¿no? Sí, yo al final he tenido la suerte de trabajar siempre para empresas más o menos grandes, ¿no? Sí. O sea, pues estuve en el Marca muchos años, luego he trabajado para la Volvo Ocean Race, para la Copa América, en la última edición estuve llevando la comunicación del equipo español, pero yo quería, al final, no depender de nadie. Creo que es un sueño que compartimos todos prácticamente en cualquier profesión, ¿no? Tener los menos jefes posibles. Y una manera de tenerlos era, aparte de seguir alimentando este bebé que es el podcast, pero como tú y yo sabemos bien, vivir de un podcast es casi imposible. Es difícil. Entonces, bueno, yo siempre digo que es lo que más disfruto haciendo y menos pasta me da. Me siento hasta las narices de escuchármelo, pero bueno, es que es verdad, sí. Lo digo con orgullo. Es verdad que yo al final conozco a mucha gente del mundillo y al final llevamos muchos años generando contenido. Entonces, el año pasado por fin tomé la decisión con un socio, Darío, que Darío, además, mi socio en la agencia, hizo la vuelta al mundo en el White Shadow, a bordo. Lo sé, sí. Porque en algún podcast te lo he escuchado, sí, lo sé. Pues él se puso en contacto conmigo cuando acabó la aventura y dije, pues sí, ya es momento un poco de aprovechar toda la gente que conocemos para también tirar por ahí. Y nada, y ahora pues siempre estaba escribiendo siempre en un medio, ¿no? Estuve en Relevo y ahora estoy en Nautic Magazine. En Nautic, sí. Una publicación de Forbes que la verdad es que estoy encantado. Llevo 2 meses con ellos y pues muy bien, porque escribir también me gusta mucho. O sea, es verdad que mi bebé y mi prioridad absoluta es la radio, pero escribir es algo que también me gusta. Nacho, pues es un placer auténtico compartir contigo los micrófonos de A Son de Mar. Espero que sigamos teniendo alguna otra ocasión para sentarnos juntos alrededor de unos micrófonos. Mucha salud al Role. Pues muchísimas gracias, Jorge, y yo te digo lo mismo. Como estamos haciendo esto de la manera tan bonita que la estamos haciendo, invito a todos los oyentes de este Role que te sigan y que te escuchen, porque van a disfrutar tanto como lo hago yo. Pues igualmente deseo yo a los oyentes de A Son de Mar que disfruten del Role como también lo hago yo. Nacho, un abrazo muy fuerte. Otro para ti. Ya veis, el encuentro de navegantes fue algo más que eso, fue un encuentro de amigos y navegantes, también de ambas cosas a la vez. Con nuestro compañero del Role, con Nacho Gómez Zarzuela, despedimos otro episodio de A Son de Mar. Recuerda que volvemos en 15 días con más contenido náutico para conocer vidas de mar cargadas de salitre. Si te gusta lo que escuchas, no dudes en compartir. También puedes seguirnos en Instagram y Facebook o en la web www.podcastasondemar.com. Recuerda que también podemos serte útiles. Si tienes algo que vender, artículos o servicios náuticos, ponte en contacto con nosotros. Nos encargamos de hacer llegar tus propuestas comerciales a tus potenciales clientes. Hasta el próximo programa. Adiós.
A Son de Mar, la náutica en un podcast. Te doy la bienvenida a Campus Podcast. ¡Vamos, que estamos de estreno! ¡Venga! Aquí estoy con mis compañeros Oliver Oliva y José Antonio Gelado. Hola. Damos inicio a este nuevo podcast, Campus Podcast. ¿Qué vamos a tener en Campus Podcast? Bien, vamos a hablar de la actualidad del podcast, vamos a hablar sobre nuestras creaciones, vamos a invitar posiblemente amigos y amigas a hablar también de podcast. Esto va a ser Campus Podcast en campuspodcast.es. Para que veáis cómo se reaprovecha el contenido, que es uno de los contenidos de nuestro curso. Practicando con el ejemplo, exactamente. Completamente. Pero vamos a estar los tres, nos vais a tener semanalmente aquí en Campus Podcast y vamos a, sobre todo, creo que lo vamos a pasar muy bien. Los tres somos amigos, somos compañeros y creo que vamos a trasladaros esta amistad que tenemos, pero siempre donde el podcast va a ser nuestro tema de conversación habitual, como suele ser habitual en nuestra llamada por teléfono y todo. No es lo raro. En campuspodcast.es.